una investigación, ¿no?, en torno al personaje que es nuestro emblema estatal, es Xicotenca de Sayacatzin. Pues quiero comentar inicialmente que su servidor, Hormus Ivins, no es historiador de carrera, sino que soy ingeniero industrial. Tengo una maestría en turismo y una maestría en educación, pero siempre me ha gustado el arte. Y a partir de ahí me daba cuenta que las representaciones que tenemos de Xicotenca no estaban ajustadas a los hechos históricos que se vivieron en nuestro bello Tlaxcala. Voy a pasar de otro lado para que no interfiera con la escena. Bueno, entonces en ese sentido, pues lo primero que se tiene que hacer, según el método de investigación, es hacer lo que le llaman buscar las referencias que pudieran acercarse más a la realidad, y en ese caso pues lo que hicimos fue buscar todas las pinturas, todas las esculturas, todos los relieves, los murales, todo lo que hablara de Xicotenca, y en ese caso nos dábamos cuenta de que los atuendos que utilizaban el personaje estaban generalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos, si le cambiáramos el nombre a la estatua o a la pintura y pusiéramos que es Cuauhtémoc, o que es Moctezuma, o que es cualquiera de los otros personajes de la historia de México, podríamos darnos cuenta que también lo creeríamos, porque básicamente lo que utilizan es una tilma, que es una especie de capa, un copili, que es una especie de corona, o penacho, como le llamamos nosotros, y pues adornos como pectorales, muñequeras, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de las representaciones que tenemos de Xicotenca corresponden al mismo estilo. Entonces nos dimos a la tarea de buscar las fuentes históricas originales. Pero para esto lo tuvimos que hacer como una investigación formal, y según esto el método científico nos dice, primero tienes que plantear tu problema. Y el problema decía así: las representaciones actuales de Xicotenca de Sayacatzin no manifiestan las características particulares de la cultura prehispánica tlaxcalteca, es decir, son genéricas y muchas veces están basadas mucho más en las interpretaciones artísticas de los autores que en investigaciones formales. Y por lo tanto, pues, generamos una hipótesis, y la hipótesis dice: las representaciones actuales de Xicotenca de Sayacatzin están basadas en la información disponible de sus tiempos. No quiere decir que los artistas estuvieran equivocados, es que tenían esa información en ese momento, y basados en ella es que hicieron sus representaciones, como decíamos, tanto de pintura, escultura y todas las demás. Y también, sobre todo, principalmente en su interpretación artística, es decir, lo que ellos pensaban que debió ser el personaje. Bueno, pues también el método científico nos dice que tenemos que basarnos en un concepto teórico, es decir, no podemos agarrar nada más así e interpretar, que será, pues, la principal crítica que tendríamos a los autores anteriores, ¿no? Y en este caso estuvimos buscando algunos conceptos que nos pudieran guiar, y analizamos los conceptos de fisonomía, anatomía, morfología, antropometría, metrología, y todos estos se basan, pues, sobre todo en las medidas del cuerpo, en la forma que debe tener la cara, en la forma que tiene que tener el cuerpo, en las proporciones, pero no hablan de la manera de ser de Xicotenca. Y sí lo hace un concepto teórico que se llama retrato, y este viene del arte, porque en una obra de arte nosotros tenemos que buscar la manera de que esta representación logre provocar algo en las personas, y que entonces cuando veamos esa representación entiendamos lo que ese personaje estaba sintiendo en ese momento también. Entonces, basados en este concepto teórico del retrato, nos evocamos a buscar las principales fuentes de información, las fuentes primarias, es decir,
las personas que de verdad conocieron a Xicotenca, y no hay otro más que Bernal Díaz del Castillo. Él fue el único que lo tuvo de frente, que lo vio y que escribió cómo era. Todos los demás son investigaciones o interpretaciones que se hicieron con posterioridad. Algunos autores de libros incluso se atreven a mencionar y a confundir las culturas, diciendo que, por ejemplo, utilizaba adornos de oro y grandes penachos, cosa que no corresponde a la cultura tlaxcalteca después de haber hecho esta investigación. Entonces, vamos a analizar las palabras que nos dijo Bernal Díaz que dejó escritas Bernal Díaz del Castillo, y luego vamos a interpretarlas para ver qué es lo que quería decir de acuerdo al lenguaje que se utilizaba en ese entonces y cómo lo entenderíamos ahorita. Por ejemplo, la primera afirmación que hace en el capítulo 59, página 142, dice Xicotenga, o la X se pronunciaba como J también, entonces por eso algunas personas dicen Xico, entonces Xico. Total, ahí dice Xicotenga, como era soberbio y muy porfiado. Esas son las primeras palabras que menciona. Entonces, ¿qué significa soberbio? Que era una persona altiva. ¿Y qué significa porfiado? Que era una persona obstinada, es decir, determinada a lograr lo que quería. Eso es muy importante, porque por eso era el jefe de los ejércitos. Luego en el capítulo 70 menciona, Xicotenga era de mala condición y porfiado y muy soberbio. Pues los dos anteriores, soberbio y porfiado, ya los platicamos, pero ¿qué quería decir con que era de mala condición? Recordemos que esta es la descripción que hacen los españoles de un indígena, de una persona que vivía aquí. Entonces, para sus intereses, cuando él decía que era de mala condición, es que estaba en contra de ellos. Y claro que estaba en contra, estaba renuente porque los jefes, los tecutlis de cada tepe, le estaban dando la orden de que él se aliara con los españoles y él no quería. Entonces por eso los españoles lo veían como una persona negativa. Y finalmente, en el capítulo 73 menciona la descripción física de nuestro personaje. Esto es, dice, era ese Xicotenga, alto de cuerpo, grande de espalda y bien hecho. La cara la tenía larga y como hoyosa y robusta, y era hasta de 35 años, y en el parecer mostraba en su persona gravedad. Pues son muy profundas estas descripciones, y estas son las que nos llevan a tener las representaciones que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, habla de que era grande de cuerpo, es una persona alta, y luego tenía la espalda grande. Recordemos que también seguramente tenía descendencia de los acolhuas, y la palabra acolhua quiere decir espaldón, o hombre fuerte o fornido. Entonces, por obvias razones, la genética de Xicotenca era que tener la espalda ancha, y le ayudaba mucho para la guerra, para los trabajos del campo. Decía que estaba bien hecho, significa que estaba pues atlético. La cara la tenía larga y como hoyosa y robusta. Y aquí hemos tenido algunos debates con las personas pues que están enteradas de estas cuestiones históricas. Habla de que la cara la tenía hoyosa. Probablemente mi pensar era que pudiera haber tenido marcas de acné. Otras personas mencionan que es probable que, como estaba expuesto a las condiciones de la intemperie y que eran muy fuertes como lo son hoy en día, es muy probable que la cara la tuviera muy marcada. Entonces las comisuras de las mejillas se sumen, y entonces eso provoca que se vean como hoyos en la cara. Entonces puede ser cualquiera de esas dos a lo que se refería. Y una cara robusta. Eso lo vamos a tratar más adelante cuando platiquemos de cuáles son los rasgos de los tlaxcaltecas originarios. Decía que tenía 35 años y le llamaban Xicotenga el joven, pero con 35 años
una persona ya no sería joven. Recordemos que para esas épocas las personas vivían hasta 40 y tantos años y de ahí normalmente morían de enfermedades o pues, de la edad, ¿no? Entonces en este caso 35 años no era joven, sino que era joven comparado con su papá, que él tenía 70 y tantos, ¿no? Y como ya mencionamos, ¿qué pasa con su manera de ser? Decía, en el parecer mostraba en su persona gravedad. Es decir, esto lo dijo Bernal Díaz del Castillo cuando los señores de Tlaxcala obligan a Xicotenca a que vaya a hacer las paces con Cortés. Entonces él no iba contento, él iba de malas, él no iba feliz, y entonces por eso los españoles interpretan que iba de mala gana. Esto es hablando un poco del personaje, es decir, de cómo era su físico y de cómo era su manera de comportarse. Pero aquí viene la otra parte interesante, cómo se vestían los tlaxcaltecas originarios. Tenemos las descripciones de Bernal también. En el capítulo 73 dice, justamente en este momento donde Xicotenga va con los españoles a hacer la paz, venía el capitán Xicotenga con muchos caciques y capitanes y traen cubiertas con mantas blancas y coloradas, que era su divisa, y librea. Recordemos que este es un español antiguo. ¿Qué significa divisa? Una divisa es un estandarte, es la bandera, por decirlo así. Y librea tiene dos significados en el diccionario de la Real Academia Española. El primero es un uniforme. Había un uniforme que se utilizaba en esos tiempos. Era una camisa con un saco que daba hasta la rodilla, pantalones cortos y medias. Eso era lo que se usaba en Europa, y a eso le llamaban librea. Eso era un uniforme. Pero el otro significado también nos dice que son pieles o plumas de animales. Entonces podemos entender que cuando habla de librea es de la manera en la que se estaba vistiendo. Pero cuando va a visitarlos no iba vestido con sus ropas de guerra, iba vestido de manera civil, por decirlo así. También en capítulos anteriores, Bernal Díaz del Castillo logra ver a Xicotencal, pero no de cerca, lo ve en la batalla y lo ve de lejos, y lo que alcanza a ver lo describe de la siguiente manera: 40,000 guerreros con su capitán general, que se decía Xicotenga, y sus divisas en blanco y colorado, porque aquella divisa y librea era la de aquel Xicotenga. Aquí nos habla de que estaban en la batalla, pero lo ve de lejos y ve que eran esos colores, blanco y rojo, reafirmando lo que vimos cuando va a hacer las paces. Pero esta es la descripción que nos habla, en la parte importante que nos dice cómo era su atuendo cuando estaba peleando, es decir, su traje de guerra. En el capítulo 64 nos dice: Xicotenga, y que había de sacar su bandera y seña, que era un ave blanca, tendidas las alas, como que quería volar, y se parece como un avestruz. Y cada capitanía con su divisa y librea, porque cada cacique así las tenía diferenciadas, como en nuestro Castilla tienen los duques y los condes. Es decir, la manera en la que vestía era con su estandarte, con su bandera. Aquí Bernal Díaz del Castillo nos está diciendo que el capitán es el que portaba los estandartes. Esta era una de las dudas que tenían algunos investigadores, porque decían, hoy en día en la milicia, el que trae la bandera no es el capitán, pero en lo anterior, en la manera de pelear y de hacer guerra de los tlaxcaltecas sí lo era. Y el capitán era el que tenía que destacar de todos, y era el que portaba el estandarte. Y entonces, cuando alguien capturaba al capitán, o el estandarte se rompía, pues entonces era como perder la guerra, y los soldados se dispersaban. Entonces, bueno,
Esto es lo que nos dice Bernal Díaz del Castillo, pues la investigación sigue porque no nos quedamos con esa única fuente. Entonces, entendemos que eso fue lo que dijo y aquí empezamos a diferenciar que para poder caracterizar a Xicoténcatl tendríamos que entender, número uno, la manera de su físico, número dos, cómo se comportaba y número tres, cómo se vestía. Y para este caso se vestía de manera diferente de civil, obviamente, y para la guerra, de manera militar. Y eso también pasa hoy en día. Los soldados no visten igual cuando van a sus ceremonias que cuando van a pelear. Pues hablando un poquito más para entender a los tlaxcaltecas, esto se tocó un poquito el día de ayer, porque cuando hablamos de aztecas, hablamos de una manera genérica. Entonces, hubo 7 tribus que salieron de un lugar común, Aztlán, Chicomostoc, y todas estas tribus compartían ciertas características, incluso, por ejemplo, el lenguaje náhuatl, pero cada una fue llegando a lugares diferentes, como ya se mencionó también en algunas otras exposiciones. Entonces, al llegar a sus lugares, cada uno se adaptó a sus propias condiciones y empezó a buscar sus propias soluciones para poder vivir en esos lugares. Es decir, si voy a un lugar donde solo hay tierra, pues construyo mis casas con tierra. Si voy a un lugar donde hay piedras, construyo con piedras. Si voy a un lugar donde hay magueyes, construyo con magueyes. Y entonces así empezaron a buscar sus propias soluciones. Y esto hizo que las culturas, a pesar de tener un origen común, se fueran diferenciando. Es decir, que cada una de ellas tuviera características diferentes. Entonces decir que los tlaxcaltecas fueron aztecas es correcto, pero para el periodo de la conquista había muchas tribus, muchas naciones, y todas ellas tenían sus propias características. Si entendemos esto, entonces vamos a poder entender lo que decía la hipótesis originalmente, que es decir, que los tlaxcaltecas eran diferentes de los demás. Bueno, entonces, ¿cómo se vestía la gente, los tlaxcaltecas, cuando estaban vestidos de civil? Aquí va a ser la parte entretenida porque traje algunos atuendos que utilizamos en algunos de nuestras ceremonias, algunos de nuestros festivales, y vamos a necesitar a 2 personas valientes que quieran ponerse los trajes de tlaxcaltecas. Necesitamos 2 voluntarios, 2 guerreros de Ocotelulco. Señorita, usted, normalmente no eran mujeres, pero si usted gusta, yo preferiría que fueran caballeros, porque son trajes de guerra de hombre. Joven, ¿usted no se anima? Adelante, por favor. Caballeros, tienen que ser caballeros. ¿No hay valientes? Ok, entonces lo platicamos así, ¿ok? Bueno, entendemos entonces que eran 2 maneras de vestir, la manera civil y la manera militar. Entonces, empezamos a explicar primero la manera civil. Lo clásico y lo que sí tenemos en todas las representaciones es que la gente usaba unas tilmas, son unas capitas. Tenemos aquí una capita, vean, ni siquiera necesitaban, no era muy difícil, lo pueden usar encima de la ropa, era nada más como para el ejemplo. Entonces, una capa que se ponían encima, ¿sale? Y lo único que utilizaban como prenda en la parte inferior, como los españoles decían, para tapar sus vergüenzas, pero yo creo que no, ellos no tenían vergüenza, lo único que utilizaban era algo que se llamaba mastle. Es una tira larga de 3 metros que forma lo que nosotros conocemos como taparrabo, ¿ok? Pues teníamos un taparrabo que nadie quiso usar, acá lo tenemos, no es como los originales, pero esas eran las 2 únicas prendas que utilizaban cuando estaban vestidos de manera civil. Pero no eran las únicas cosas que portaban, eso era la ropa. Pero ¿qué pasa con lo demás? Pues también utilizaban zapatos. Hoy en día los zapatos elegantes, todavía las personas les llaman cacles. Y eso viene de una palabra náhuatl que quiere decir cacli. Son los zapatos que usaba la gente importante. Había otros que era para la gente menos importante, los guaraches. ¿Ok? Bueno, usaban una cinta. La manera también en la que usaban el cabello era utilizar una cinta.
Originalmente pensaba que se trenzaban el cabello, pero los recientes descubrimientos nos dicen que no. Solamente se amarraban el cabello suelto y con una tira de tela, a la cual llamaban tlalpilinoli, cinta para cabello. Como tienes cinta para cabello, ya, ¿no? Bueno, una cinta para cabello para anudarlo atrás, simplemente aquí. Lo vamos a poder ver cuando se acerquen a ver la escultura. Utilizaban como adornos también algo aquí en las orejas que se llamaban orejeras. Todo era parte de rituales. Se perforaban las orejas y se incrustaban pues instrumentos que en la mayoría de las veces eran de barro, pero también había pues de algunos otros materiales como incluso piedras preciosas. Después utilizaban las personas principales, es decir, los señores, los topilzi. La gente importante utilizaba algo que le llaman tecopilot, es decir, un adorno o tocado en la cabeza, que consistía, los españoles lo narraban como una cuerda, como un lazo, pero en realidad pensamos que era una parte textil porque los lazos lastiman, y hoy en día las camadas todavía utilizan pañuelos para amarrárselos alrededor de la cabeza, y lo mismo algunas culturas del norte de México, los famosos apaches, por ejemplo. Entonces, la teoría es que utilizaban un textil, una tela con los colores blanco y rojo, que al darles la vuelta para entretejerlos, dan la apariencia de que son dos, uno rojo y uno blanco. Entonces, estos anudados a la cabeza, más una especie de plumero que se llaman astaxiot y astachinelli. En conjunto, como mencionamos, el conjunto de todo este tocado se llamaba tecopilot. Y esto demostraba que era una persona principal o era un señor. Usaban algo que también hoy en día nosotros le llamamos besote, pero es un tenet, es el nombre en náhuatl. Y esto es un adorno corporal que se utiliza perforando en la parte inferior del labio inferior por dentro para que sobresalga por el otro lado. Normalmente eran de obsidiana pulida, pero también algunas crónicas nos dicen que pudieron haber sido uñas de águila, pero había algo que le sobresalía aquí, y esto eran grados militares que se iban ganando conforme a sus logros en batalla. Los grandes señores también usaban una especie de abanico hecho de flores y de plumas para demostrar su rango y también para demostrar de qué lugar venían. Esto por obvias razones, porque flores diferentes se van en lugares diferentes. Entonces, a partir de esto podía uno identificar de dónde venía la persona que lo portaba. A este ramillete se le llamaba xochiatopili, y es el equivalente a lo que hoy llamamos el bastón de mando de su comunidad, porque como ya mencionaron, había 4 señoríos principales, o tlaltocayot, pero había muchos otros más pequeños que también mandaban a su jefe o a su representante de guerra. En el lienzo de Tlaxcala, o Yautlacuiloli, se traduce algo así como el pergamino de la guerra, donde contaban las hazañas que hicieron con los españoles. Se alcanzan a ver también adornos en las muñecas como pulseras, y pues el maxle que ya habíamos mencionado. Entonces, así es como se vestían cuando estaban vestidos de civil. Hoy en día, muchas de las representaciones de nuestros héroes de Xicoténcatl en particular tienen esta característica, es decir, es un hombre fornido que está utilizando una tilma, un taparrabo, un copili. El error ahí es que está utilizando sus armas de guerra, y entonces cuando una persona está vestida de civil no utiliza sus armas regularmente. Entonces, esa es la principal crítica que se tiene hacia esas expresiones artísticas. Cuando utilizan sus trajes de guerra, entonces sí utilizan las armas. Entonces, vamos a ver ahora cómo eran los atuendos de guerra. Bueno, de acuerdo a su rango militar, existían al menos
3 rangos que se identificaban por las prendas que usaban los guerreros. El primero se llama Ixcahuipili, una especie de coraza que utilizaban de la cintura hacia arriba. Estaba hecha de fibras de algodón remojadas en salmuera para ponerse duras. Era muy ligera y era muy resistente a las flechas e incluso a las balas, tanto que incluso los españoles, después de la alianza, empiezan a portar esas armas defensivas también. Entonces, a diferencia de las que traían los españoles, que eran pues metálicas, pesadas y les impedían el movimiento, estas tenían esa ventaja en cuanto a las que traían los europeos. El siguiente se llama Eguat, que es justamente el que portaba Xicotenca. El Eguat era similar a Ixcahuipili, pero estaba adornado con plumas y con pieles, y en el caso específico de Xicotenca eran de color rojo, porque quería destacar, era la manera de demostrar que era el guerrero más valiente y era el representante de todos. Y además era para que los demás soldados lo pudieran identificar en el campo de batalla y así pudieran seguir sus indicaciones. Y por último, el último rango militar era el tlahuistli, es decir, un traje completo que cubría todo el cuerpo, muy similar a las pijamas o mamelucos que utilizamos hoy en día, solamente que la mayoría de ellos, en especial los que utilizaban los tlaxcaltecas, se amarraban por atrás. En algunas otras culturas sí se amarraban también por delante, como nuestras pijamas de hoy en día. Entonces, esos eran los 3 rangos militares que se lograban principalmente por lo que hacían en batalla, pero probablemente era por el número de personas que capturaban para sus rituales. Bueno, entonces, cuando vestían de civiles teníamos 2 posturas. Eran los macehuales, que era la gente común, solamente utilizando el taparrabo, y los topili, que era la gente importante, que utilizaban ya la tilma, y también dependiendo de cómo y dónde se amarraban la tilma, era su rango o su posición social. En el caso de la milicia, teníamos entonces el Ixcahuipili, el Eguat y el tlahuistli. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es el que utilizaba Xicotenca? Pues a través del pantli. El pantli era el estandarte de guerra que mencionó Bernal Díaz del Castillo, una garza blanca en actitud de vuelo, como que estaba viva. Los estandartes para los tlaxcaltecas, las banderas para los tlaxcaltecas, no eran bidimensionales como son hoy en día, porque es una herencia europea, es decir, una superficie plana donde se pinta o se graba o se borda una imagen. En este caso no, eran tridimensionales, y esto es lo que queremos aportar a estas representaciones artísticas. Eran objetos tridimensionales que se ataban a las espaldas. En el caso de Xicotenca era una garza. En el caso de Ocotelulco era un pájaro mítico llamado Quetzaltótl, que es el que tenemos ahí. No hubo valientes, pero vuelvo a hacer la oferta. ¿Alguien gusta ponerse el traje de Ocotelulco? ¿Alguno de ustedes? No es necesario desnudarse, se lo pueden poner encima. ¿Usted, caballero? Adelante, por favor, mientras lo vamos explicando. Bueno, entonces tenemos un tlahuistli, traje completo. Este era el último rango militar, es decir, las personas que habían logrado más cosas en la guerra. ¿Te lo puedes poner por encima, por favor? Ya, entras por aquí y después te voy a amarrar con esto, ¿sale? Sí. ¿Es parecido a un overall? Me dice el compañero, sí, es correcto. Bueno, entonces identificamos que en el lienzo de Xicotenca, en el lienzo de Tlaxcala, de Autacoyoli, Xicotenca se identifica por la garza blanca, y Xicotenca está usando un grado menor en todas las láminas en las que aparece el estandarte de Tizatlán.
El personaje que lo porta utiliza un ehuat, que es este, como chaleco, un chaleco acorazado, y quiere decir entonces que no llegaba todavía a los rangos militares más avanzados. Entonces, como podemos ver aquí, es un traje completo, lo vamos a amarrar por atrás. Y esto quiere decir también que le apoyaban para vestirse, igual que hoy en día lo hacen los toreros. Entonces vamos a ir haciendo los nuditos para que se lo pueda poner. Bueno. En el caso de Ocotelulco, como decíamos, el personaje que porta el estandarte lleva un ave, pero esta ave está en actitud descendente, es decir, como si fuera aterrizando. Y para eso utiliza un portaestandarte. Era un objeto hecho de ramas de otate, es una especie de bambú mexicano, o en el caso de nuestras tierras, el material para usarlo se llama, maestro Miguelito, ayúdame, el clasiste, correcto. Hijo, ¿tú puedes pasar para acá para que no interfiera con la bocina, por favor? Entonces, por favor, vean, le estamos poniendo el portaestandarte y esto va cruzado. Lo voy a pasar por aquí. Me parece que aquí. Y lo vamos a amarrar atrás. Uno podría pensar que esto le estorbaría en la batalla, pero como vamos a ver más adelante, la única manera de darnos cuenta qué tan estorboso o qué tan beneficioso era es usarlo. Y como nos vamos a dar cuenta, lejos de estorbar, incluso le protege de que el enemigo se acerque demasiado. Bueno, entonces está atado por atrás, por enfrente se ve así. Lleva entonces ahora sí el estandarte. En el caso de Ocotelulco, como habíamos dicho, es una casa. Cuidado. Hijo, ¿te puedes acercar un poquito? Aquí está. Ahí está. Bueno, en este caso, este en particular tendría que abrir las alas. Por la logística y el movimiento, pues ya va a ser complicado. Pero si él adquiere la posición de ataque, cuando se agacha, entonces el estandarte baja e impide que el guerrero que está enfrente o que vaya a pelear con él, le llegue a él. Le llegaría primero al estandarte. ¿Okay? Bueno, y finalmente completan el traje de guerra. El macuahui llevaba una especie de lacito aquí para que no se le cayera, no perdiera el arma, y el chimali, el escudo, el arma protectora. Y aquí tenemos el guerrero. ¿Okay? Llevaba también, para distinguirlo, algunas crónicas españolas mencionan que los indios se veían todos casi iguales y que por eso utilizaban algún distintivo. Ahorita vamos a ver cuál era. Entonces, esto es el equivalente, perdón, al taparrabo, el de aquí, y le ayuda a sostener el estandarte también. Y finalmente el distintivo tlaxcalteca, rayas blancas y rojas, igual que Camaxtli. Y si lo enredamos, nos queda de esta manera. Y ahí tenemos al guerrero de Ocotelulco. Este básicamente sería el estandarte de Ocotelulco, y pues el de Tizclán, como habíamos mencionado, era justamente la garza blanca. Muchas gracias, Tony. Puede quedarse ahí posando para las fotos, ¿no? Sin problema. Bueno, en Japón los soldados utilizan una bandera similar
pero allá le llaman Sachimono. Para nosotros era una pantla, una bandera o un estandarte tridimensional. Bueno, esto es entonces en cuanto a las prendas que vestían los tlaxcaltecas. Quedamos, vestían de manera diferente cuando estaban de civiles, cuando estaban en la guerra. Pero ahora, ¿cómo eran los tlaxcaltecas? O sea, físicamente, ¿cuáles eran sus rasgos? Pues hicimos un análisis, también ayer comentaban sobre los rasgos de las personas originarias y mencionaban que los que se encuentran a las faldas de la Malinche todavía conservan los apellidos originales, Maza, Cuauhtémoc, etcétera, etcétera, ¿no? Aquiahuat, algunos por aquí, y en ellos podemos identificar todavía los rasgos de los tlaxcaltecas originales. Si nosotros vemos el lienzo de Tepeticpa, vamos a darnos cuenta que fue hecho por al menos 3 artistas, pero los primeros tenían todavía los rasgos originarios y los últimos artistas que intervinieron del lienzo tenían ya rasgos o una escuela de dibujo europea, es decir, los últimos ya se ven, hoy diríamos bonitos, los primeros se ven toscos. Pero ¿cuáles eran esos rasgos? Es la nariz gruesa y ancha, los ojos un poco rasgados y los cuerpos muy robustos y resistentes. Esos eran los rasgos de los tlaxcaltecas originarios. En la presentación que traíamos, teníamos fotos, por ejemplo, de Próspero Caguanzi con los rasgos originarios, y más hacia adelante, más contemporáneo con nosotros, por ejemplo, con el maestro Desiderio Hernández Ochitiotzi, compartimos las mismas características: nariz gruesa, ojos ligeramente rasgados, cuerpos robustos y fornidos, no gordos, sino robustos, espaldones, como lo decía Bernal Díaz del Castillo, es decir, grandes y fuertes. Entonces, bueno, pues esos eran los rasgos de los tlaxcaltecas. Ahora, ya vimos cómo eran, cómo se vestían, cómo se comportaba Xicoténcatl, y pues ahí viene el final de la explicación. Entonces, con toda esta información ya podemos tratar de construir algo que se asemeje más a la realidad. Y tenemos entonces una representación que quisimos crear basados en el lienzo de Tlaxcala en la versión de Chavero, donde mostramos justamente estos elementos que acabamos de decir. El estandarte tridimensional, el guerrero está portando néhuatl y está usando ahora sí sus armas defensivas y ofensivas, la macana o macuahuitl y el chimali. Además de la ropa que portaban normalmente, que es el mastle, taparrabo y sus caquis. En la cara, los adornos corporales, está portando las orejeras, el besote, y otra característica tlaxcalteca que olvidé mencionar, y que también los españoles mencionan, no de Xicoténcatl, sino en lo general, que teníamos un bigote, un ralo bigote, es decir, muy poquito bigote, acentuado principalmente en las comisuras de la boca, lo que hoy diríamos que es un bigotito de Cantinflas. Esta es otra característica que por Cantinflas a veces nos da pena, pero que en realidad era una característica que nos da originalidad, que realmente nos acerca a los grandes guerreros que conquistaron no solamente Tlaxcala, conquistaron México y muchas otras países hoy en día que podemos mencionar. Entonces, no debemos de estar apenados por conservar esas características y mucho menos esos apellidos. Mucha gente en esas comunidades, en Conta, en Santa Cruz, les da pena decir sus apellidos o les da pena hablar el náhuatl, cuando debería de ser todo lo contrario. Deberíamos estar orgullosos porque más bien ellos fueron los que realmente conquistaron México y los que hicieron este ejército ganador. Y para cerrar la conferencia quisiera comentarles que este es el prototipo de una estatua que queremos hacer a tamaño natural en Tizatlán,
a través del Grupo Cultural Tizatlán Tercer Señorío, del cual me acompañan mis compañeros. Este es nuestro emblema, nuestro logotipo. Y pues vamos a hacer esa estatua. No tenemos dinero, no sabemos cómo lo vamos a lograr. Estamos buscando apoyo y vamos a buscar las estrategias para que quien nos apoye pueda tener un espacio en ese monumento, que va a ser histórico, sobre todo porque estamos basándonos en hechos históricos reales. Y pues si alguno de ustedes, si la Secretaría del Bienestar o cualquier otra institución quiere apoyarnos con recursos, estamos justamente en esa etapa de fondear este proyecto y de hacer posible tener una representación muy acercada a la realidad de lo que fue nuestro máximo héroe. Hoy Tlaxcala se llama Tlaxcala de Xicotenca y queremos que tener una estatua muy acercada a lo que realmente fue justamente en donde era Xicotenca, en Tizatlán. Pues muchas gracias por su atención y estamos aquí a la hora. Muchísimas gracias al maestro Ormus por la conferencia sobre el retrato de Xicoténcatl y le pedimos a nuestras autoridades de Secretaría del Bienestar que pasen a hacer entrega del reconocimiento para el maestro, en lo que se va preparando nuestro niño que fue ganador de el premio estatal, uno de los ganadores del premio estatal de declamación. Se va preparando, le damos segunda llamada a Juan Luis Martínez.